Hola y bienvenidos al segundo video del capítulo 14 del plan de estudios de Crystal Clear Electronics 2. En este video, primero configuramos el circuito. Los termistores se conectan en serie con una resistencia de referencia y se les aplica el voltaje de alimentación. El punto entre el termistor y la resistencia se conecta a la entrada del convertidor analógico a digital del microcontrolador. Luego, se realiza la conversión y se calcula la resistencia actual del termistor a partir del valor de voltaje obtenido. La temperatura se calcula a partir del valor de la resistencia utilizando la ecuación de Steinhardt-Hart. Finalmente, mostramos el resultado usando la pantalla OLED del capítulo 9. Lo que Marcy ha dicho describe el proceso de medición de la temperatura y los pasos que lo preceden, lo cual, por supuesto, debe complementarse con el proceso de calibración. Comencemos. Un circuito divisor de voltaje consiste en dos resistencias conectadas en serie, donde el voltaje de entrada se divide entre las dos resistencias. Así que la suma de los voltajes a través de las resistencias es igual al voltaje de entrada. Vt es el voltaje de alimentación, que es de 3.3 voltios. R2 es una resistencia de 10 kiloohmios y R1 es el propio termistor. Vin es el voltaje que se conectará a la entrada del convertidor analógico a digital del microcontrolador, eso es lo que se medirá. La corriente que fluye a través de las resistencias conectadas en serie tiene el mismo valor, así que podemos usar esto para calcular la resistencia del termistor. Como las resistencias tienen la misma corriente fluyendo a través de ellas, al escribir la relación entre los voltajes y las resistencias y reorganizarla, obtenemos que R1 es igual a V1 dividido por VIN multiplicado por R2. Sustituyendo V1 en esto, obtenemos que R1 es 3.3 dividido por VIN, restando 1 y multiplicando esto por 10.000. Con este valor de resistencia, debemos resolver la ecuación de Steinhardt-Hart. El convertidor analógico a digital que aprendimos en el capítulo 11 se configurará para una resolución de 12 bits y el rango de voltaje medido entre 0 y 3.3 voltios. Este rango es, por supuesto, un rango teórico en nuestro caso, ya que 3.3 voltios se obtendrían solo si la resistencia del termistor fuera exactamente 0 ohmios y 0 voltios solo si la resistencia fuera infinitamente grande. El termistor puede usarse en un rango de temperatura entre menos 40 grados Celsius y más 85 grados, según la recomendación de la hoja de datos, con la resistencia NTC en los extremos de aproximadamente 332 kiloohmios y 1 kiloohmio. Reordenando la fórmula anterior y sustituyendo estos valores, se puede calcular que en realidad estaremos midiendo valores de entrada en el rango de voltaje entre 0.1 y 3 voltios. Basándonos en la resolución de 12 bits, podemos calcular el LSB. Recordarás de secciones anteriores que este es el bit menos significativo, el cual muestra la desviación promedio más pequeña en la entrada que se requiere para cambiar el bit menos significativo de la salida. Así que el valor del LSB que determina la precisión de la medición de voltaje es 3.3 voltios dividido por 2 a la doceava menos 1, lo que da 0.81 milivoltios. La precisión de la medición de temperatura depende de la precisión de la medición de voltaje, pero también depende del rango de temperatura. Cuanto menor sea la pendiente de la característica, en otras palabras, cuanto menor sea el cambio de resistencia debido al cambio de temperatura, mayor será el error que tendremos. Al observar la característica, esto significa que cuanto mayor sea el rango de temperatura que medimos, menor será la precisión de la medición. En nuestro caso, estaremos midiendo cerca de la temperatura ambiente, así que veamos qué error causará la conversión analógica a digital en este caso. Esto se puede hacer aumentando el valor de voltaje de entrada medido a 25 grados Celsius en un LSB y calculando la temperatura correspondiente a ese valor. Como calculamos anteriormente, a esta temperatura, la resistencia del termistor es de 10 kiloohmios, igual que la otra resistencia, por lo que se distribuyen por igual, así que el voltaje en la entrada del convertidor será de 1.65 voltios. Resolviendo la ecuación de Steinhardt-Hart, obtenemos 298.172 Kelvin o 25.022 centígrados. Por lo tanto, el error debido a la conversión es de 0.022 grados Celsius.
pero a 80 grados Celsius esta inexactitud sería de 0.062 grados Celsius. En conclusión, podemos decir que la medición de temperatura se realizará con una precisión de una décima y que los errores mencionados pueden considerarse despreciables. Sí, podemos lograr una precisión de una décima con esta herramienta y método. Ahora veamos cómo se realizará la calibración. Esto se puede hacer fácilmente en casa congelando agua y esperando hasta que comience a derretirse. Cuando hay agua junto al hielo, la mezcla de hielo y agua está a 0 grados Celsius, ya que el cambio de estado de la materia ocurre a esta temperatura. Debido al diseño del termistor que hemos elegido, podemos sumergirlo fácilmente en agua a 0 grados Celsius. Según la hoja de datos, el tiempo de respuesta de nuestro termistor es de aproximadamente 7 segundos, pero este es el tiempo de respuesta para un caso especial. En nuestro caso, se necesita un poco más de tiempo para obtener un valor válido, lo que veremos en la pantalla cuando alcancemos una temperatura cercana a 0 grados Celsius, y una vez que el valor sea estable, podemos comenzar la calibración. Luego establecemos la correlación entre el valor medido y el valor correcto de la magnitud a medir, que en este caso es la diferencia entre la temperatura que hemos calculado y el valor correcto, que es 0 grados Celsius. Esta diferencia se almacena y se resta del resultado de la medición después de que se completa la calibración hasta que se realice una nueva calibración. Ahora es el momento de construir el circuito electrónico. Conecta el NTC y la pantalla OLED a las patas correspondientes de tu microcontrolador, como se muestra en la figura. Aquí puedes ver la resistencia de 10 kiloohmios y el NTC está conectado a través de este bloque de terminales por simplicidad. El punto común de la resistencia y el NTC debe conectarse a PA3, que está cableado a la primera pata del conector CN9. Las líneas I cuadrada CSCL y SDA están conectadas al conector CN9 en las patas 19 y 21. Y aquí puedes ver las resistencias de pull-up para las líneas. La asignación de las patas se puede ver en la figura 14 del manual de la placa de desarrollo o en la tabla 18. Una vez que el circuito está construido, preparemos el programa. Basándonos en los capítulos anteriores y en lo que hemos cubierto hasta ahora, en realidad ya hemos aprendido todo lo que necesitamos saber para hacer el programa. Ahora te mostraremos las partes principales del programa usando el código de ejemplo que puedes descargar gratis del sitio web de Crystal Clear Electronics, pero siéntete libre de intentar construir las partes del código o incluso el programa completo por tu cuenta. El código de ejemplo utiliza los pulsadores para iniciar la calibración y controlar la pantalla OLED. En el programa se definen dos pantallas, la pantalla de inicio, que es la SCRN Start, y la pantalla que muestra información relacionada con la conversión de analógico a digital, que es la SCRN ADC. La última tiene tres modos de visualización diferentes. El primero muestra la temperatura actual, dm-temp. El segundo, el valor de correlación almacenado durante la calibración, dm-diff. Y el tercero, el resultado de la conversión, dm-conv-res. En la captura de pantalla de Marzi, puedes ver cómo inicializar los pines de los botones pulsadores. BTN1, que es el primer botón pulsador, va conectado a PE5, mientras que BTN2 se conecta a PE2, BTN3 a PE3, BTN4 a PE6 y finalmente BTN5 va a PE4. El rebote de los botones pulsadores se implementa utilizando una interrupción y un temporizador, por lo que los puertos no se configuran como entradas simples, sino en modo de interrupción externa en CubeMX. Y como antes, se habilitan las resistencias internas de pull-down en los pines de los botones pulsadores. La forma rápida de usar el antirrebote es que, cuando se presiona el botón, ocurre una interrupción. En la función del manejador de interrupciones se inicia un temporizador y en la función del manejador de expiración verificamos si el botón sigue presionado.
Si es así, entonces ha ocurrido una pulsación real del botón y el desplazamiento se ha completado. Para poder usar interrupciones, estas deben estar habilitadas. Al inicializar el temporizador, es importante elegir correctamente el periodo del temporizador, ya que solo se consideran válidas las pulsaciones de botón que siguen presionadas cuando el temporizador expira. Una pulsación normal de botón corresponde a unos 50 milisegundos. Puedes averiguar fácilmente la señal de reloj de tu temporizador. En la página 19 de la hoja de datos del microcontrolador, vemos que el temporizador que estamos usando, el TIM1, se encuentra en el bus ABP2 del microcontrolador. Y en la pestaña de configuración de reloj de CubeMX, vemos que el reloj en este bus es de 168 MHz. El valor del prescaler es 16.800, así que a una frecuencia de 10 kHz alcanza el valor de 500 durante 50 milisegundos. Ahora veo que los campos de Prescaler y contador tienen valores que son uno menos. Señor Pager, ¿por qué elegimos estos valores? Me encantaría explicarlo, pero el tiempo es limitado y vamos a cubrir los temporizadores en detalle en el próximo capítulo. Los botones están definidos en una función que maneja la expiración del temporizador. Por ejemplo, el botón derecho OK BTN3 se usará para realizar la calibración cuando estemos en el modo DM-Temp en la pantalla SCRN-ADC o para borrar el valor de calibración almacenado en el modo DM-Div. Después de eso, es necesario configurar la pantalla OLED. Marcy, por favor, muéstranos cómo configurar la pantalla. Inicializamos la pantalla OLED usando lo que aprendimos en el capítulo 9. El esquema muestra que usaremos la interfaz de comunicación I cuadrado C en las patas I squared C2 SCL BF1 y I squared C2 SDA BF0 para la pantalla. Las funciones utilizadas para mostrar diferente información nos permitirán imprimir el texto en la primera línea y el texto o valor numérico en la segunda línea. En el bucle X1 del programa, dependiendo de qué pantalla esté seleccionada, se realizan las operaciones correspondientes y se muestra la pantalla correspondiente. Esto es útil porque, si queremos agregar una nueva funcionalidad a nuestro programa, podemos crear una nueva pantalla, lo que facilita la ampliación de nuestro programa. Puedes cambiar entre pantallas usando los botones de arriba y abajo. Para la pantalla ADC, realizamos una conversión AD cada medio segundo. Si nuestros resultados fluctúan, se pueden realizar varias conversiones por ciclo de medición y promediar los resultados calculando una media aritmética simple. Por ejemplo, en el siguiente fragmento de código del ejemplo, utilizamos un promedio de 16 veces. Para desactivar esto, establece sample number en 1. En la práctica, el promedio seguirá funcionando, pero solo se tomará el promedio de un solo valor. Usando el resultado de la conversión AD, se calcula la temperatura. Dependiendo del modo de visualización del ADC, también puedes mostrar la temperatura, el valor de calibración o el resultado de la conversión en sí. Puedes cambiar entre los modos de visualización usando los botones BTN2, izquierda, y BTN4, derecha. Hay un ajuste más que debemos revisar cuidadosamente antes de que podamos probar el programa de manera efectiva. Para ello, abre la ventana de propiedades del proyecto. Luego, en la configuración de MCU, en la pestaña de configuración de compilación CC++, verifica que la opción de usar float con la función printf esté habilitada. Esto es necesario para poder imprimir números de punto flotante usando printf, ya que esta función no está habilitada por defecto. Ahora que hemos terminado con nuestro programa, por fin podemos probar para qué hemos estado trabajando: la calibración. Como ya hemos precargado el programa, ahora vemos la pantalla de inicio. Si hemos trabajado según el código de ejemplo, deberíamos ver la pantalla principal desde donde podemos navegar a la pantalla ADC presionando arriba o abajo. Luego verás una etiqueta de temperatura y la temperatura actual.
Si ahora cambiamos al modo diferencial con el botón derecho, podemos ver que el valor de calibración es 0, ya que aún no hemos calibrado. Volvamos al modo de temperatura para ver la temperatura actual y comenzar la calibración usando el agua a 0 grados centígrados que preparamos antes. Sumerge el termistor en la mezcla de agua con hielo. Colócalo en el centro de la mezcla de agua y hielo para enfriarlo lo más rápido posible. La pantalla mostrará que el termistor responde muy rápidamente. Ahora estamos a 2 grados. La temperatura bajará de 2 grados, pero puede que no logremos una caída mayor que esa, porque la temperatura de la mezcla de agua y hielo es de 0 grados, pero aún no hemos calibrado tu dispositivo. Marcy, la temperatura actual es de 1.4-1.3 grados Celsius. No va a bajar mucho más. Creo que deberíamos hacer la calibración. Usamos el botón de aceptar para hacer esto, es decir, almacenamos el valor que el programa usará para corregir los resultados de las próximas mediciones. En el modo de diferencia, puedes ver cuál es este valor. La pantalla muestra que nuestro valor es de 1.2 grados Celsius. Cuando se complete la calibración, el programa restará 1.2 grados Celsius del resultado de la siguiente medición. Ahora, si sacamos el termistor de la mezcla de agua y hielo, podemos leer la temperatura del estudio. Un termistor que se saca de la mezcla de agua y hielo se calienta mucho más lentamente por el aire del estudio que cuando se sumerge en la mezcla de agua y hielo durante el enfriamiento, ya que el aire tiene una conductividad térmica mucho menor. En este capítulo aprendimos sobre el concepto de calibración y analizamos el proceso en sí a través de un ejemplo práctico. Cabe señalar que, estrictamente hablando, la calibración no significa la eliminación de los errores de medición. Es únicamente el establecimiento de una relación entre los valores que se están midiendo actualmente bajo ciertas condiciones y los valores que deberían medirse. Cómo se corrigen las mediciones posteriores en base a esta relación no está incluido. Por supuesto, en la práctica, estas dos cosas suelen estar entrelazadas. La calibración puede utilizarse para eliminar errores de medición cuya causa, de otro modo, podría eliminarse con relativa facilidad. Por ejemplo, en nuestro montaje de medición utilizamos una resistencia de referencia de 10 kiloohmios, pero sabemos que las resistencias pueden variar en su valor dentro de una tolerancia determinada. La tolerancia de la resistencia que usamos es del 1% y la medí y obtuve un valor de 9.950 ohmios. A 0 grados Celsius, esta diferencia resulta en una variación de aproximadamente 0.08 grados Celsius. Ahora bien, por supuesto, sería fácil reescribir el valor de la resistencia de referencia en el programa, pero considere que si tuviéramos que fabricar cientos de miles de estos dispositivos y cargar el mismo programa en ellos, ya no podríamos usar el valor exacto de la resistencia para cada dispositivo. Por lo tanto, necesitamos la calibración para garantizar la calidad de la medición y asegurarnos de que el dispositivo funcione correctamente. Muchas gracias por su atención y esperamos que haya obtenido mucha información útil. El material escrito y los códigos de ejemplo para este capítulo están disponibles en el sitio web crystalclearelectronics.eu. Los nuevos videos se anunciarán en Facebook, así que deberían seguirnos allí. También me gustaría agradecerles por su atención. En el próximo capítulo hablaremos sobre las unidades de conteo que ya mencionamos. Esperamos verlos allí también. Adiós. Adiós.